Vamos a ver ahora cómo funcionan las máscaras en After Effects. Voy a empezar enseñando las herramientas disponibles simplemente con un fondo de color y luego haré un ejemplo con una imagen real. Vamos allá. Creo una nueva composición y voy a activar el damero, que me permite ver con claridad las transparencias. Ahora creo una capa de color sólido, azul. En la barra superior tenemos esta herramienta para máscaras con formas geométricas y esta otra para dibujar libremente una máscara. Si tengo seleccionada una capa me creará una máscara, pero si no tengo ninguna capa seleccionada me crea una capa de forma, Shape Layer. Ahora lo que nos interesan son las máscaras. Elijo la rectangular. Ya ha aparecido el menú de máscara. La puedo invertir o, lo que es lo mismo, cambiar el modo de Add a Subtract. Se invierte la máscara. Estos otros modos, intersección o diferencia, se usan cuando queremos combinar varias máscaras. Si pulso en la máscara me aparecen los vértices que la componen. Voy a poner el fondo negro para verlo mejor. Para editarla tengo que activar la herramienta de selección. Yo siempre uso el acceso directo, que es la tecla V. Ahora puedo desplazar la máscara porque todos los vértices están seleccionados. Si pulso con el ratón fuera de la máscara, se deseleccionan y puedo editar los vértices uno a uno. Si arrastro desde una línea, muevo los dos vértices que la componen. Pulsando mayúsculas puedo seleccionar varios. O con el lazo también. En el menú de máscaras puedo ajustar la suavidad del borde con Mask Feather y la expansión. Con Feather más o menos suavidad de borde y con la expansión hago el borde más grande o más pequeño. Mask Path es para programar animaciones de la forma de la máscara y opacidad gestiona la transparencia del resto de la imagen. Borro esta máscara para enseñaros la otra caja de herramientas de máscaras, el Pen Tool, que me permite dibujar en la imagen una spline, una máscara de rotoscopia. Puedo dibujar libremente la máscara. Puedo añadir un vértice o eliminar vértices. Cuando añado un vértice puedo hacerlo con una línea curva. Solo tengo que pulsar y mantener pulsado el ratón con un ligero desplazamiento. Me aparecen los Béziers para dibujar la curva. Puedo modificar el Bézier y con esta herramienta Convert Vertex Tool me permite editar la forma de los segmentos de la curva. Si pulso en el centro del vértice me quita el Bézier. Esto conviene practicarlo. Con un poco de experiencia se consiguen ajustar de forma muy intuitiva todas las curvas que necesitéis. Vamos a practicar ahora las máscaras con una imagen real. Voy a abrir el plano de la residencia de estudiantes y un fondo de un paisaje de montaña para hacer una composición. Fijaos una cosa importante de la interfaz de After. Si hago doble clic sobre una imagen, se presenta un nuevo monitor. Aquí pone Footage. Este es el monitor de la composición, que está vacío, y este otro es el monitor del material. Podemos tener varias pestañas en la zona de monitor, así que hay que estar siempre atentos a qué tipo de monitor estamos mirando. Este es un paisaje de montaña. Arrastro el plano de la residencia a la línea de tiempo de la composición. Este es el monitor de la composición y este el paisaje. Si hago doble clic en la capa, me abre otro monitor más, un monitor de capas. Veis que aquí pone Layer. Son tres monitores distintos: Layer, Footage, Composición.
El monitor de capa se usa para editar la imagen. Se pueden poner puntos de entrada y de salida, pintar o dibujar máscaras. Para editar el vídeo voy a poner un punto de entrada cuando la furgoneta aparece, con estos iconos de corchetes, y la salida una vez que haya cruzado todo el plano. Este es el fragmento que he seleccionado. Ahora voy a dibujar una máscara con el Pen Tool para la parte más seca del jardín. Selecciono el Pen Tool y marco el contorno. En el monitor de la composición veo el hueco que he pintado. Lo invierto y pongo debajo la hierba de la sierra. Para mejorar la integración, tengo que suavizar el borde de la incrustación con el menú Mask Feather. Con este botón enseño u oculto la spline para ver mejor el resultado. Ahora voy a sustituir el cielo. Tengo que hacer una precomposición. Selecciono las dos capas y con el botón derecho del ratón marco Precomposición. La llamo Jardín. Ahora la integración del jardín aparece como una sola capa y puedo seguir trabajando con ella. Pongo el cielo debajo. Con este botón de ojo oculto las capas y las activo. Voy a hacer una máscara del contorno del cielo, pero dejando un borde amplio para el Mask Feather. Para dibujar la máscara hago zoom con la rueda del ratón. Para desplazarme por la imagen utilizo la barra espaciadora. Veis que aparece el icono de manita. Así puedo dibujar con mucha precisión. Tengo que invertir la máscara y suavizar el borde con Mask Feather. El contraste y la saturación del cielo y el jardín son demasiado pregnantes con respecto a la imagen del edificio. Para mejorar la integración, voy a poner encima de la composición la imagen original con el cielo gris y el jardín seco. Tengo que coger el plano de la composición anterior que tenía unas entradas y unas salidas marcadas. Abro la composición jardín, copio la capa y la pego en la nueva composición en la que estoy trabajando. También tengo que borrar la máscara que tenía puesta esta capa. Ahora con la T regulo la opacidad de la mezcla y consigo un efecto más verosímil y homogéneo. Al cielo le puedo hacer una pequeña animación de posición. Activo el reloj, me voy al final y desplazo un pelín en horizontal y en vertical. Como la animación se termina aquí y luego está esta cola que no sirve, pongo este marcador en el punto final y con el botón derecho del ratón en esta zona pulso Trim Comp to Work Area. Me recorta la duración total de la composición a este fragmento que he marcado. Un último toque para terminar. Precompongo todo y lo llamo Compo con cielo. Ahora con el botón derecho del ratón selecciono Efectos, Corrección de color, Curva y retoco un poco el contraste. Para terminar, una pequeña animación de escala. S para abrir la escala, activo el reloj, me voy al último fotograma y lo subo a 110. Fijaos lo que hemos conseguido. Este era el plano original. Y este el resultado final. Casi nada.